5 lenguajes del amor. Autor Gary Chapman. Capítulo 5. Segundo lenguaje del amor. Tiempo de calidad. Debí haber captado el lenguaje primario del amor de Betty desde el principio, que decía esa noche de primavera cuando la visité a ella y a Bruno en Little Rock. Bruno es un buen proveedor, pero no pasa tiempo conmigo. ¿De qué sirven todas las cosas si jamás las disfrutamos juntos? ¿Cuál era su deseo? El tiempo de calidad con Bruno. Deseaba su atención, deseaba que se enfocara en ella y que le diera tiempo, que hiciera cosas con ella. Por tiempo de calidad me refiero a darle a alguien toda la atención. No me refiero a que se sienten juntos en el sofá para ver televisión. Cuando pasas tiempo de esa manera, los canales de televisión tienen tu atención, no tu cónyuge. Lo que quiero decir es sentarse en el sofá con la televisión apagada, mirándose el uno al otro y conversando, dándose toda su atención. Significa dar un paseo solo los dos o saliendo a comer y mirarse a los ojos el uno al otro y conversar. ¿Alguna vez has notado que en un restaurante casi siempre se puede decir la diferencia entre una pareja de novios y una pareja casada? La pareja de novios se miran el uno al otro y conversan. La pareja de casados se sienta allí y miran para todos lados. Se podría decir que fueron allí para comer. Cuando me siento con mi esposa y le presto 20 minutos de toda mi atención y ella hace lo mismo para mí, nos estamos dando 20 minutos de vida. Nunca más tendremos esos 20 minutos. Nos estamos dando nuestras vidas el uno al otro. Esto es un poderoso comunicador emocional de amor. Una medicina no puede curar todas las enfermedades. En mi consejo a Bruno y a Betty cometí una seria equivocación. Di por sentado que las palabras de afirmación significarían lo mismo para Betty que para Bruno. Esperaba que si cada uno le daba una afirmación verbal al otro, cambiaría el ambiente emocional y ambos se sentirían amados. A Bruno le dio resultado. Comenzó a sentirse más positivo en cuanto a Betty. Empezó a presentir genuino agradecimiento por su arduo trabajo, pero no resultó tan bien para Betty, pues las palabras de afirmación no eran su lenguaje primario del amor. Su lenguaje era tiempo de calidad. Regresé al teléfono y le di gracias a Bruno por sus esfuerzos en los últimos 2 meses. Le dije que había hecho un gran trabajo de expresarle afirmación verbal a Betty y que ella había escuchado sus afirmaciones. Sin embargo, Dr. Chapman dijo, Betty todavía no está muy feliz. No creo que las cosas le resulten mucho mejor. Tienes razón, le dije, y pienso que sé el porqué. El problema es que te sugerí el lenguaje del amor equivocado. Bruno no tenía ni la más mínima idea de lo que le quería decir. Le expliqué que lo que hace a una persona sentirse amada de manera emocional no siempre hace que la otra persona se sienta amada de forma emocional. Bruno estuvo de acuerdo en que su lenguaje eran las palabras de afirmación. Me dijo lo mucho que significó cuando era muchacho y lo bien que se sentía cuando Betty reconocía las cosas que hacía. Le expliqué que el lenguaje de Betty no eran las palabras de afirmación, sino el tiempo de calidad. Le expliqué el concepto de darle toda su atención a alguien, sin hablarle mientras lee el periódico ni viendo televisión, sino mirándole a los ojos, dándole toda la atención, haciendo algo con ella que lo disfrute a plenitud y haciéndolo sin reservas. Como acompañarla a un concierto, me dijo, puede decir que la luz venía a Little Rock. Dr. Chapman, eso es de lo que siempre se ha quejado. No hago cosas con ella, ni paso tiempo a su lado. Me dijo, íbamos a distintos lugares y hacíamos cosas juntos antes de casarnos, pero ahora estás demasiado ocupado. Ese es el lenguaje del amor, ¿de acuerdo?
no hay discusión. Sin embargo, doctor Chapman, ¿qué voy a hacer? Mi trabajo exige mucho. Háblame de eso, le dije. Durante los siguientes 10 minutos me habló de su ascenso en la organización, de lo mucho que había trabajado y de lo orgulloso que estaba de sus logros. Me habló de sus sueños para el futuro y de que sabía dentro de los próximos 5 años estaría donde deseaba estar. ¿Quieres estar allí solo o quieres estar con Betty y los niños?, pregunté. Quiero que ella esté conmigo, doctor Chapman. Quiero que lo disfrute conmigo. Por eso me duele tanto cuando me critica por emplear mi tiempo en el trabajo. Lo estoy haciendo por nosotros. Quería que fuera parte de eso, pero siempre es muy negativa. ¿Comienzas a ver por qué es tan negativa, Bruno?, le pregunté. Su lenguaje del amor es tiempo de calidad. Tú le has dado tan poco tiempo que su tanque del amor está vacío. No se siente segura de tu amor, por lo tanto, las emprende contra lo que piensa que le roba tu tiempo, tu trabajo. En realidad no detesta tu trabajo, detesta el hecho de que recibe muy poco amor de ti. Solo hay una respuesta, Bruno, y es costosa. Tienes que buscar un tiempo para ver. Tienes que amarla en su lenguaje adecuado de amor. Sé que tienes razón, doctor Chapman. ¿Dónde comienzo? ¿Tienes a la mano tu cuaderno? ¿Es en el que hicimos la lista de las cosas positivas de Betty? Aquí está. Muy bien. Vamos a hacer otra lista. ¿Cuáles son algunas de las cosas que sabes que a Betty le gustaría que hicieras con ella? Las cosas que ha mencionado a través de los años. He aquí la lista de Bruno. Pasar fines de semana en las montañas. Algunas veces con los niños y otras solo los dos. Vernos para almorzar a un buen restaurante o en ocasiones hasta un McDonald's. Conseguir una niñera y llevarla a cenar. Solo los dos. Cuando llegue a casa en la noche, sentarnos y conversar acerca de mi día y escucharla mientras me cuenta sobre su día. No quiere que vea televisión mientras tratamos de conversar. Pasar tiempo hablando con los niños acerca de sus experiencias escolares. Dedicar tiempo para jugar con los niños. Ir de picnic con ella y los niños un sábado y no quejarme por las hormigas y las moscas. Tomar vacaciones con la familia al menos una vez al año. Ir de paseo con ella y conversar mientras que caminamos. Esas son las cosas de las que me había hablado por años, dijo. ¿Sabes lo que voy a sugerirte, verdad, Bruno? Que las haga, dijo. Así es, una vez a la semana durante los próximos 2 meses. ¿De dónde sacarás el tiempo? Hallarás el tiempo. Eres un hombre inteligente, continué. No estarías donde estás si no fueras bueno en tomar decisiones. Tienes la capacidad de planificar tu vida e incluir a Betty en tus planes. Lo sé, dijo. Puedo hacerlo. Además, Bruno, esto no tiene que disminuir tus metas vacacionales. Solo significa que cuando llegues a la cima, Betty y los niños estarán contigo. Eso es lo que quiero, más que nada. Ya sea que esté en la cima o no, quiero que sea feliz y quiero disfrutar de la vida con ella y los niños. Los años han venido y se han ido. Bruno y Betty han llegado a la cima y han retrocedido, pero lo importante es que lo han hecho juntos. Los hijos ya dejaron el nido y Bruno y Betty están de acuerdo en que estos son sus mejores años. Bruno ha llegado a ser un entusiasta aficionado de la música sinfónica y Betty ha hecho una lista interminable en su cuaderno de las cosas que aprecia de Bruno. Él nunca se cansa de oírlas. Ahora ha comenzado su propia compañía y está cerca de la cima otra vez. Su trabajo ya no es una amenaza para Betty. Ella está entusiasmada con esto y lo anima. Sabe que es un número 1 en su vida. Su tanque de amor está lleno y si comienza a pasearse sabe que una simple petición de su parte conseguirá la atención completa de Bruno. Atención enfocada. No es suficiente con solo estar en la misma habitación con alguien. Un ingrediente clave al darle a tu cónyuge el tiempo de calidad es darle una atención enfocada, en especial en esta era de muchas distracciones.
Cuando un padre está sentado en el suelo tirándole una pelota a su hijo de 2 años, su atención no está centrada en la pelota, sino en su hijo. Sin embargo, en ese breve instante, no importa lo largo que sea, están juntos. En cambio, si el padre está hablando por teléfono mientras tira la pelota, su atención está reducida. Algunos esposos y esposas piensan que están pasando tiempo juntos cuando en realidad solo viven a corta distancia. Están en la misma casa al mismo tiempo, pero no están juntos. Una esposa que está enviando mensajes de texto mientras su esposo trata de hablar con ella, no le está dando tiempo de calidad porque él no tiene su total atención. El tiempo de calidad no significa que tengamos que pasar nuestros momentos juntos contemplándonos a los ojos. Quiere decir que hacemos algo juntos y que vamos a darle toda nuestra atención a la persona. La actividad en que estamos ocupados es circunstancial. Lo importante es que emocionalmente pasamos tiempo centrados el uno en el otro. La actividad es un vehículo que crea el sentido de la unión. Lo importante con el padre que hace rodar la pelota hacia el hijo de 2 años no es la actividad misma, sino los sentimientos que se crean entre el padre y su hijo. Del mismo modo, un esposo y una esposa que juegan juntos al tenis, si el tiempo de calidad es genuino, no se enfocarán tanto en el juego, sino en el hecho de que pasan tiempo juntos. Lo que importa es lo que sucede en el ámbito emocional. Nuestro empleo de tiempo es una actividad en común que comunica que nos interesamos el uno al otro, que disfrutamos de nuestra compañía mutua, que nos gusta hacer cosas juntos. Conversación de calidad. Como las palabras de afirmación, el lenguaje del tiempo de calidad tiene también muchos dialectos. Uno de los dialectos más comunes es la conversación de calidad. Por conversación de calidad me refiero a un diálogo comprensivo donde los dos individuos expresan sus experiencias, pensamientos, sentimientos y deseos en un contexto amistoso e ininterrumpido. La mayoría de los individuos que se queja de que su cónyuge no conversa, no significa literalmente que nunca diga una palabra. Quiere decir que rara vez participa de un diálogo comprensivo. Si el lenguaje primario del amor de tu cónyuge es tiempo de calidad, tal diálogo es crucial para su sentimiento emocional de ser amado. La conversación de calidad es bastante diferente del primer lenguaje del amor. Las palabras de afirmación se concentran en lo que decimos, mientras que la conversación de calidad se concentra en lo que escuchamos. Si te demuestro mi amor a través del tiempo de calidad y vamos a pasar ese tiempo conversando, eso significa que me concentraré en sacarte más palabras, escuchando de manera más comprensiva lo que tienes que decirme. Te haré preguntas sin importunarte, sino con un verdadero deseo de entender tus pensamientos, sentimientos y deseos. Conocí a Patricio cuando él tenía 43 años y llevaba 17 años de casado. Lo recuerdo porque sus primeras palabras fueron dramáticas. Se sentó en la silla de cuero de mi oficina y después se presentó con unas pocas palabras. Se inclinó hacia adelante y dijo con gran emoción: «Doctor Chapman, he sido un tonto, un verdadero tonto». «¿Qué te llevó a esta conclusión?», le pregunté. «He estado casado durante 17 años y mi esposa me dejó. Ahora me doy cuenta de lo tonto que he sido». «¿De qué manera has sido un tonto?», repetí mi pregunta original. Mi esposa venía a casa de su trabajo y me contaba los problemas de su oficina. La escuchaba y después le decía lo que pensaba que debía hacer. Siempre la aconsejaba, le decía que tenía que enfrentar el problema. Los problemas no desaparecen. Tienes que hablar con las personas involucradas o con tu supervisor. Tienes que lidiar con los problemas. Al día siguiente venía a casa del trabajo y me contaba los mismos problemas. Le preguntaba si había hecho lo que le sugerí el día anterior. Sacudía su cabeza y decía que no. Así que le repetía mi consejo. Le decía que esa era la manera de lidiar con la situación,
Venía a casa el día siguiente y me contaba los mismos problemas. Una vez más le preguntaba si hizo lo que le sugerí, sacudía su cabeza y decía que no. Después de 3 o 4 noches así, me enojé. Le dije que no esperara ninguna comprensión de mi parte si no estaba dispuesta a aceptar el consejo que le daba. No tenía que vivir bajo esa clase de estrés y presión. Podía resolver el problema si solo hacía lo que le decía. Me dolía verla vivir bajo tal estrés porque sabía que no tenía que ser así. La próxima vez que me trajera el problema le diría, no quiero oírlo. De hecho, te he dicho lo que debes hacer. Si no vas a escuchar mi consejo, no quiero oírlo. Entonces me distancié y me dediqué a mis asuntos. Ahora me doy cuenta que ella no quería mi consejo cuando me contaba sobre sus luchas en el trabajo. Deseaba mi comprensión, deseaba que la escuchara, que le prestara atención, que le dijera que yo podía entender su dolor, su estrés, su presión. Deseaba saber que la amaba y que estaba de su parte. Ella no quería consejo, solo deseaba saber que la comprendía. Sin embargo, nunca traté de entender. Estaba demasiado ocupado dando consejos y ahora ella se fue. ¿Por qué no se pueden ver estas cosas cuando uno está pasando por ellas?, me preguntó. Fui ciego a lo que estaba pasando. Solo ahora entiendo cómo le fallé. La esposa de Patricio le había estado suplicando conversación de calidad. En lo emocional anhelaba que le prestara atención al escuchar de su dolor y frustración. Patricio no se preocupó por escuchar, sino por hablar. Solo escuchó lo suficiente para oír el problema y formular una solución. No escuchó lo bastante bien para oír el clamor por apoyo y entendimiento. Muchos de nosotros somos como Patricio. Estamos preparados para analizar los problemas y buscar soluciones. Olvidamos que en el matrimonio es una relación, no un proyecto para terminar ni un problema para resolver. Una relación necesita que se le escuche con comprensión a fin de entender los pensamientos, los sentimientos y los deseos de la otra persona. Debemos estar dispuestos a dar consejo, solo cuando se nos pida y nunca de una manera condescendente. La mayoría de nosotros tiene poca preparación para escuchar. Somos mucho más eficientes en pensar y hablar. Aprender a escuchar puede ser tan difícil como aprender un idioma extranjero, pero debemos hacerlo si queremos comunicar amor. Eso es verdad en esencial si el lenguaje primario del amor de tu cónyuge es tiempo de calidad, y si su dialecto es conversación de calidad. Por fortuna, se han escrito numerosos libros acerca de cómo desarrollar el arte de escuchar. No es mi interés repetir lo escrito, pero sugiero el siguiente resumen de consejos prácticos. 1. Mantén contacto visual cuando habla tu cónyuge. Eso impide que tu mente vague y le asegura que tiene toda tu atención. 2. No escuches a tu cónyuge y hagas otra cosa al mismo tiempo. Recuerda, el tiempo de calidad le da a alguien toda tu atención. Si estás mirando, leyendo o haciendo algo en lo que estás muy interesado y no puedes apartar de allí tu atención de inmediato, dile a tu esposa la verdad. Una estrategia positiva podría ser: sé que tratas de hablar conmigo y me interesa, pero quiero darte toda mi atención. No puedo hacer eso ahora, pero si me das 10 minutos para terminar esto, me sentaré y te escucharé. La mayoría de las esposas respetará tal petición. 3. Escucha los sentimientos. Pregúntate, ¿qué emociones está experimentando mi cónyuge? Cuando creas que tienes la respuesta, confírmalo. Por ejemplo, a mí me parece que te sientes desilusionada porque olvidé XXX. Eso no le da la posibilidad de aclarar sus sentimientos. También indica que le escuchas con suma atención lo que dice. 4. Observa el lenguaje corporal.
Los puños apretados, las manos temblorosas, las lágrimas, el ceño fruncido y los movimientos de los ojos quizás te den pistas de cómo se está sintiendo. A veces su lenguaje corporal da un mensaje, mientras las palabras expresan otro. Pide aclaración a fin de asegurarte de lo que piensa o siente el otro en realidad. 5. Niégate a interrumpir. Investigaciones recientes indican que el individuo promedio solo escucha 17 segundos antes de interrumpir e intercalar sus propias ideas. Si te doy mi atención total mientras hablas, me abstendré de defenderme, de lanzar acusaciones en tu contra o de indicar de manera dogmática mi posición. Mi meta es descubrir tus pensamientos y sentimientos. Mi objetivo no es defenderme ni llamarte la atención, es entenderte. Aprende a conversar. La conversación de calidad no solo requiere comprensión para escuchar, sino también autorrevelación. Cuando una esposa dice, desearía que mi esposo hablara, nunca sé lo que piensa ni siente. Suplica por intimidad. Quiere sentirse cerca de su esposo, pero ¿cómo puede sentirse cerca de alguien que no conoce? Para que se sienta amada, él debe aprender a revelarse. Si el lenguaje primario del amor de ella es tiempo de calidad, y si su dialecto es conversación de calidad, su tanque emocional de amor nunca se llenará hasta que él no le exprese sus pensamientos y sentimientos. La autorrevelación no es fácil para algunos de nosotros. Muchos adultos crecieron en hogares donde no se estimulaba la expresión de los pensamientos o sentimientos, sino que se les condenaba. Pedir un juguete era recibir un sermón sobre el lamentable estado de la economía familiar. El niño salía sintiéndose culpable por tener ese deseo y enseguida aprendía a no expresar sus deseos. Cuando expresaba enojo, los padres le respondían con palabras duras y condenatorias. Por lo tanto, el niño aprendía que no era apropiado expresar los sentimientos de enojo. Si hacían sentir culpable al niño por expresar desilusión, por no poder ir a la tienda con su padre, aprendía a guardar dentro de sí desilusión. En el momento en que alcanzamos la edad adulta, muchos hemos aprendido a negar nuestros sentimientos. Ya no estamos en contacto con nuestro ser emocional. Una esposa le dice a su esposo, ¿cómo te sentiste por lo que hizo Esteban? Y el esposo responde, creo que actuó mal, ¿debería? Pero no le expresa sus sentimientos, expresa sus pensamientos. Tal vez tenga razones para sentir rabia, dolor o desilusión, pero ha habido tanto tiempo en el mundo del pensamiento que no reconoce sus sentimientos. Cuando decide aprender el lenguaje de la conversación de calidad, será como aprender un idioma extranjero. El lugar para empezar es poniéndose en contacto con sus sentimientos, aceptando que es una criatura emocional a pesar de que ha negado esa gran parte de su vida. Si necesitas aprender el lenguaje de la conversación de calidad, comienza notando las emociones que sientes lejos de tu casa. Lleva siempre contigo un pequeño blog de notas. Pregúntate 3 veces al día qué emociones he sentido en las últimas 3 horas. ¿Qué sentí camino al trabajo cuando el conductor de atrás manejaba pegado a mi parachoques? ¿Qué sentí cuando me detuve en la estación de gasolina y la bomba automática no cerró y el costado de mi auto se bañó de gasolina? ¿Qué sentí cuando mi supervisor me dijo que el proyecto en el que trabajaba debía terminarse en 3 días y yo pensaba que tenía otras 2 semanas? Escribe tus sentimientos en tu blog de notas, junto a 1 o 2 palabras que te ayuden a recordar el hecho correspondiente al sentimiento. Tu lista quizás sea como esta. Acontecimientos. Maneja pegado a mí. El sentimiento, enojado, parachoques. Acontecimiento. Estación de gasolina. Sentimiento, muy molesto. Acontecimiento, terminar el proyecto en 3 días. Sentimiento, frustrado y ansioso. Haz ese ejercicio 3 veces al día y desarrollarás una conciencia real de tu naturaleza emocional. Usando tus notas,
Comunícale de manera concisa a tu cónyuge tus emociones y los hechos, tantos días como sea posible. En pocas semanas verá que te sentirás bien expresándole tus emociones. Además, al final te sentirás muy bien analizando tus emociones hacia tu cónyuge, tus hijos y las cosas que suceden en el hogar. Recuerda, las emociones en sí no son ni buenas ni malas, son solo nuestras respuestas psicológicas a los acontecimientos de la vida. Basado en nuestros pensamientos y nuestras emociones tomamos decisiones a la larga. Cuando el conductor de atrás iba pegado a ti en la autopista y te sentiste enojado, quizás tuviste esos pensamientos. Me gustaría que me dejara de molestar, me gustaría que me pasara. Si creyera que no me atraparían, presionaría el acelerador y lo dejaría en un cambio de luces, frenada de pronto y dejaría que su compañía de seguros me comprara un auto nuevo. Quizás me apartaría de la carretera y lo dejaría pasar. Al fin y al cabo, tomaste alguna decisión o el otro conductor se quedó atrás, dobló o te pasó, y tú llegaste sano y salvo al trabajo. En cada uno de los hechos de la vida tenemos emociones, pensamientos, deseos y acciones. Esa es la expresión de ese proceso que le llamamos autorrevelación. Si decides aprender el dialecto del amor, de la conversación de calidad, ese es el camino del aprendizaje que debes seguir. Los mares muertos y los arroyos murmurantes. No todos nosotros estamos desconectados de nuestras emociones, pero cuando se trata de hablar, la personalidad nos afecta a todos. He observado dos tipos básicos de personalidad. Al primero lo llamo el mar muerto. En la pequeña nación de Israel, el mar de Galilea fluye hacia el sur a través del río Jordán hasta llegar al mar muerto. El mar muerto no va a ninguna parte, recibe pero no da. Este tipo de personalidad recibe muchas experiencias, muchas emociones y muchos pensamientos durante todo el día. Tiene un gran depósito donde almacena toda esa información y son perfectamente felices sin hablar. Si le dices a una personalidad de mar muerto, ¿qué pasa? ¿Por qué no hablas esta noche? Es probable que responda, no pasa nada. ¿Qué te hace pensar que pasa algo? Y esa respuesta es muy sincera. Le alegra no hablar. Podría manejar de Chicago a Detroit sin decir ni una sola palabra y sería feliz por completo. En el otro extremo está el arroyo murmurante. Para esta personalidad, lo que entra por la puerta del ojo o por la del oído sale por la puerta de la boca y rara vez hay más de 60 segundos entre las dos. Lo que ven, lo que oyen, lo dicen. Si alguien no está en casa para hablar, llamarán a alguien. ¿Sabes lo que vi? ¿Sabes lo que oí? Si no pueden conseguir a alguien por teléfono, pueden hablar solos porque no tienen depósito de almacenaje. Muchas veces un mar muerto se casa con un arroyo murmurante. Eso sucede porque cuando son novios forman una pareja muy atractiva. Si eres un mar muerto y tienes un noviazgo con un arroyo murmurante, de seguro que tendrás unas bonitas veladas. No tienes que pensar cómo iniciaré la conversación de esta noche, cómo mantendré la conversación. En realidad, no tienes nada que pensar. Todo lo que tienes que hacer es mover tu cabeza y decir, ajá, ajá. Y la otra persona se encargará de llenar toda la noche y te irás a casa diciendo, qué persona tan maravillosa. Por otro lado, si eres un arroyo murmurante y tienes un noviazgo con un mar muerto, tendrás veladas igual de maravillosas porque los mar muertos son los mejores oyentes. Tú hablarás por 3 horas, te escuchará con suma atención y volverás a casa diciendo, qué persona tan maravillosa. Ustedes se atraen el uno al otro, no obstante, 5 años después del matrimonio, el arroyo murmurante se despierta una mañana y dice, llevamos 5 años de casado y no lo conozco. El mar muerto dice, yo lo conozco demasiado bien, desearía que dejara de fluir por un rato y me diera un descanso. La buena noticia es que el mar muerto puede aprender a hablar y el arroyo murmurante puede aprender a escuchar. Nuestra personalidad influye en otros, pero no nos controla. Una manera de aprender nuevos patrones es estableciendo un tiempo mutuo cada día en el que
Cada uno hablará acerca de 3 cosas que le sucedieron ese día y cómo se sintieron al respecto. Lo llamo el requisito mínimo diario para un matrimonio saludable. Si comienzas con el mínimo diario, en unas pocas semanas o unos meses descubrirás que la conversación de calidad fluye con más libertad entre los dos. Actividades de calidad. Además del lenguaje del amor básico del tiempo de calidad o de darle a tu cónyuge tu total atención, existe otro dialecto llamado actividades de calidad. En un reciente seminario sobre matrimonio le pedí a las parejas que completaran la siguiente oración. Me siento más amado por mi cónyuge cuando... He aquí la respuesta de un esposo de 29 años de edad que llevaba 8 de casado. Me siento más amado por mi esposa cuando hacemos cosas juntos, las cosas que me gustan hacer y las cosas que le gustan hacer a ella. Conversamos más. Parece que somos novios de nuevo. Esa es una respuesta típica de un individuo cuyo lenguaje de amor es tiempo de calidad. El énfasis se encuentra en estar juntos, en hacer cosas juntos, en darse atención total el uno al otro. Las actividades de calidad pueden incluir cualquier cosa en que uno o ambos tengan interés. El énfasis no está en qué hacen, sino en por qué lo hacen. El propósito es experimentar algo juntos y marcharse sintiendo que él se preocupa por mí. Estuvo dispuesto a hacer algo conmigo que disfruto y lo hizo con una actitud positiva. Eso es amor y para algunas personas es la voz más alta del amor. Uno de los pasatiempos favoritos de Emilia es curiosear en las librerías, desde arrellanarse en los supermercados hasta en las tiendecillas de los vendedores de libros usados. Su esposo Jeffrey, sin ser un ávido lector, ha aprendido a compartir esas experiencias con Emilia y hasta le señala libros que quizá disfrute. Emilia, por su parte, ha aprendido a hacer concesiones y a no obligar a Jeffrey a pasar horas en los estantes. Como resultado, Jeffrey dice con orgullo, desde el principio me propuse de que si había un libro que quería Emilia, se lo compraría. Quizás Jeffrey nunca llegue a ser un ratón de biblioteca, pero se ha convertido en un perito en amar a Emilia. Las actividades de calidad pueden incluir cosas como plantar un jardín, visitar vecindarios históricos, hacer compras de antigüedades, ir a un concierto, realizar largas caminatas o tener otra pareja invitada para compartir la sopa y el pan hecho en casa. Las actividades solo la limitan tu interés y disposición para probar nuevas experiencias. Los ingredientes esenciales en una actividad de calidad son 1. Que al menos uno de los dos quiera hacerlo. 2. El otro esté dispuesto a hacerlo. Y 3. Ambos sepan por qué lo hacen para expresarse amor estando juntos. Uno de los resultados adicionales de las actividades de caridad es que provee un banco de recuerdos del cual tomar en los próximos años. Afortunada es la pareja que recuerda un paseo por la costa temprano en la mañana, la primavera en que plantaron el jardín de flores, la vez que se lastimaron con hierba venenosa persiguiendo el conejo por el bosque, la noche que asistieron juntos a su primer partido de las grandes ligas de béisbol, la única vez que fueron a esquiar juntos y él se rompió una pierna, los parques de diversiones, los conciertos, las catedrales y claro que sí, el encanto de pararse debajo de una catarata después de una caminata de 3 kilómetros. Pueden casi hasta sentir la llovizna cuando la recuerdan. Esos son recuerdos de amor, en especial para la persona en que el lenguaje primario del amor es el tiempo de calidad. ¿Y dónde encontramos tiempo para tales actividades, sobre todo si ambos tienen vocaciones fuera del hogar? Hacemos tiempo de la misma manera que lo hacemos para almorzar y cenar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan especial para nuestro matrimonio como las comidas para nuestra salud? ¿Es difícil? ¿Requiere una planificación cuidadosa? Sí. ¿Significa que tenemos que renunciar a algunas actividades individuales? Tal vez. ¿Significa que hacemos cosas que no disfrutamos en lo particular? De seguro. ¿Son valiosas?
Sin duda. ¿Qué saco yo de eso? El placer de vivir con un cónyuge que se siente amado y sabe que ha aprendido a hablar con fluidez su lenguaje del amor. Una palabra personal del agradecimiento a Bruno y Betty en Little Rock, quienes me enseñaron el valor del primer lenguaje del amor, palabras de afirmación, y del segundo lenguaje del amor, tiempo de calidad. Ahora vamos hacia Chicago y al tercer lenguaje del amor.